Es el exiliado y ex diputado por Copey, Abdel Naime Pereira. Lo estoy llamando porque una de las cosas que me enviaron fue un señor, una voz, hablando horrores de todos los dirigentes de la oposición, llamándolos de todo, menos bonito. Entonces le escribí, primero quién habla, luego cómo sé que la persona que está hablando lo que quiere es el poder, como lo quería Chávez Frías, engañando a todo el mundo y hablando muy bien, porque además la grabación estaba muy bien hecha, muy coherente, ¿no? Entonces él me dice, soy yo quien lo grabé. Y lo que quiero con la dictadura. Pero bueno, si tienes las pruebas de que esa gente es lo que tú dices, estás invitado, porque lo que queremos hacer, o lo que yo quiero hacer en este espacio, es conocer de la gente que tiene las pruebas, ¿no?, lo bueno y lo malo de todo el mundo, especialmente, y este programa está dedicado especialmente a que hable la oposición, toda la oposición. No el narcorrégimen, porque el narcorrégimen primero es una dictadura asesina y segundo porque tiene todos los medios de comunicación poderosos a su alcance, como toda dictadura de eso que llaman la franquicia cubana o el socialismo del siglo XXI. Pues Abdel Naime, aquí lo tienes. Cuéntame, Abdel, y muéstrame las pruebas. Ah, por cierto, tú hablas mal de todos esos partidos tradicionales y dices que todos son izquierdosos y comunistas. COPEI, AD, bueno, el MAS, el Partido Comunista, supongo que lo que queda de URD, etcétera. ¿De dónde? ¿Por qué tú dices eso? Una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser de extrema izquierda. ¿Cuál es? Él, por cierto, es director de la plataforma democrática, no, la plataforma de derecha democrática, que no lo dije. Cuéntame. Mira, bueno, si quieres empezamos por el tema ideológico, que es un tema bien interesante, y pasamos al tema de las pruebas. Sí, para que ahora es de derecha. En Venezuela yo conozco a un solo derechista, un tremendo ser humano, una bellísima persona, con toda su familia que era legales. Conocía a gente de centro, de más o menos de derecha, o de derecha, como fue Pérez Ducoy, como fue Pedro Tinoco, como fue o como es Aristigueta Granco. Pero que se diga de derecha y públicamente, Germán Borregal. Cuenta que es ser de derecha. Bueno, mira, fíjate, primero esos partidos, tanto los tradicionales como los nuevos, empecemos por el que tenía mayor cantidad de tendencias ideológicas, por Copey. Copey tenía una tendencia de centro-derecha, que eran los araguatos, una tendencia de centro, que eran los avanzados, y una tendencia de centro-izquierda, o mucho más tirada a la izquierda, que eran los astronautas, que al final se fueron de Copey, con Joaquín Marta Sosa. Toda esa historia tú la conoces y la conoces muy bien. Los araguatos sí tenían una subtendencia, o tienen una subtendencia, que es el Cauri, el que yo pertenecía, que es mucho más de derecha. Ahora, Acción Democrática es un eterno afiliado a la Internacional Socialista y su tendencia de centroizquierda conocida, un Partido Socialdemócrata. Voluntad Popular es afiliado a la Internacional Socialista. El MAS fue afiliado mucho tiempo a la Internacional Socialista, ya no. Pues sigue siendo de izquierda. Y Un Nuevo Tiempo también es afiliado a la Internacional Socialista, o sea, son izquierdas, evidentemente. Y Primero Justicia, al declararse movimiento progresista, pasa a ser parte del movimiento progresista de la izquierda internacional. O sea, eso es en Venezuela registrado en este momento como tal, no hay un partido de derecha. No existe un partido de derecha. Y en su momento, cuando regresemos a la democracia, tendrá que haber un partido de derecha con todos sus planteamientos de los esquemas la derecha ideológica sigue esquemas
económicos del centro, y ponemos el ejemplo alemán de la democracia cristiana alemana, que es derecha ideológica, pero su esquema de país, su proyecto de país, donde todos los alemanes empujan una sola dirección, es la economía social de mercado, que es una relación simbiótica entre Estado y mercado. Entonces es un centro económico con tendencia ideológica de derecha. Pero en Venezuela porque la de derecha y se decía de derecha. Sí, y tendrá que haberlo, porque en este momento no lo hay, tendrá que haberlo a futuro, en un esquema de pluralidad ideológica tendrá que haber un partido que represente los principios de la derecha. Ahora, para tratar en lo posible de debilitar el mayor triunfo que ha tenido esto que se llama la franquicia cubana, es decir, el socialismo del siglo XXI, que fue sembrar el odio entre los venezolanos. Una cosa es ser comunista, cosa que no hay en ninguna parte del mundo, no hay ningún partido en el mundo que haya logrado en su tierra, por mucha dictadura que tenga, sembrar, que sea una cosa tal y como los verdaderos comunistas, los que idearon, eso lo tienen, lo que son dictaduras de extrema derecha, ¿no? Pero para tratar de suavizar, tú mismo estás diciendo que esos partidos son de centro izquierda, son partidos democráticos y, por cierto, sobre todo en los años 60, 70 y 80, hicieron una revolución educativa, ¿no? Y una educación en la infraestructura venezolana. Algo bueno tienen y evidentemente fueron muchísimo mejores que estos que se llaman de izquierda. Bueno, entremos en materia. Fíjate, el centro izquierda tiene cortocircuitos ideológicos y evidentemente terminan por lo regular cayendo en esquemas populistas y de demagogia, como lo describe muy bien, lo describe muy bien Plinio Puleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano y en El Regreso del Idiota. Los tres, y sobre todo Plinio Puleyo, con quien han hablado horas. Ok. El populismo no es solamente propiedad de la izquierda, sino también de la derecha, y no depende de ser de izquierda o de derecha, sino de la sinvergüenzura de los que se apoderan, los que llegan al poder. Se hacen llamar de derecha como se hacen llamar de izquierda, pero siguen adelante. Ok, bueno, si continuamos en ese esquema de centroizquierda con los cortocircuitos ideológicos. ¿Y por qué cortocircuitos ideológicos? Porque Marx en sus tesis y Engels en su dialéctica establecían el socialismo, comunismo como un todo, como un solo elemento. Entonces tú ves a esos partidos de centroizquierda o socialdemócratas que terminan sintiendo que son demócratas, pero con las tesis de Marx, y terminan en un desastre ideológico en sus cabezas, y por eso no llevan a la práctica políticas coherentes. Eso ha sido una constante en Europa y en Latinoamérica, pero mucho más acentuado en Latinoamérica. Ahora, terminan, como tú mismo lo dijiste, siendo bandidos que utilizan el poder para servirse, llámense o como quieran llamarse, socialistas o no. Eso hay que erradicarlo, y hay que erradicarlo con un esquema de adecentar la política y adecentar las instituciones. Nosotros sí estamos planteando, hemos venido trabajando durante muchos años, y ahorita tenemos la mayor estructura de gente decente y eficiente en 40 años de vida, en los últimos 50 años de vida democrática del país. ¿Aló? Bueno, sí, aquí estamos. Okay. Sí, ya resolvemos. Ok, en ese esquema nosotros también hemos venido haciendo trabajos de investigación muy serios, de inteligencia, etcétera, de sinvergüenzura, porque queríamos ver el tema de las pruebas, ¿no? Tú mismo escogiste que querías hablar primero de que es
la derecha. Bueno, háblanos primero de qué consiste hoy en día ser de derecha. Yo que creo que hoy en día ya no hay ideologías, que una de las cosas más graves que le pasa al mundo moderno y que le pasa a los partidos políticos, que son pragmáticos y populistas y que no son ni de derecha ni de izquierda, ni como diría Carlos Andrés Pérez, ni todo lo contrario. Claro, es que eso es gravísimo. El no tener, el dejar los relevos generacionales sin formación política y sin formación ideológica, solo por entrar en esquemas pragmáticos totalmente, es un error que termina en estas consecuencias como las que estamos viviendo en Venezuela, de un régimen criminal y una cúpula opositora cómplice. Ok, estamos conversando para entender qué es la derecha y qué nos puede ofrecer la derecha, para que toda esa gente que se llama derechista sin saber qué es ser derechista, sino solamente estar en contra de Castro y estar en contra de la narcodictadura que hay en Venezuela, eso no significa ser de derecha, ¿no? Eso significa estar en contra de los vagabundos y de los asesinos y de los narcotraficantes, que es diferente a ser de derecha. ¿Ok? Entonces, bajo el esquema de derecha. Ser de derecha. Ok. Fíjate, mucha gente comete el error también, ya que tú estás hablando de errores ideológicos, de decir, no, yo soy de derecha porque soy capitalista. El capitalismo no es un esquema ideológico, es un sistema económico que es muy distinto. ¿Ok? ¿Qué es ser derecha? Chino es el más capitalista de todo, es capitalismo salvaje. Hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera es capitalista, o sea que ya de por sí es mezquino y es desleal. El sistema. Okay. Pero fíjate, tú estás hablando de la formación de los jóvenes, pero si algún partido en Venezuela tiene fama de formar a jóvenes durante décadas y décadas, fue el partido donde tú estabas, fue COPEI. COPEI formaba a jóvenes. Claro. Y después venía Acción Democrática, que era el partido más importante, pero la formación de los jóvenes era más importante en COPEI. ¿Qué pasó? Así es, y bueno, y una decisión de un directorio nacional de la JRC hacía temblar a todo el partido y a parte del país. ¿Por qué? Porque había formación ideológica, había formación política. A mí me marcaron dos personas en mi vida, como te lo dije en el programa anterior, que fueron Aristide Talvani y Delfín Sánchez. Fueron mis mentores, y mi padre político, Osvaldo Álvarez Paz, y todo el mundo lo sabe. Yo sí sigo esa línea, aunque en el caso mío yo me he ido más hacia la línea del fin, que era un poco más radical. La derecha en esencia es monárquica y católica. Monárquica y católica. Sí. Evidentemente, con el paso y las mutaciones en el tiempo y el desmoronamiento de la monarquía a nivel mundial, los esquemas de derecha han pasado a ser católicos y democráticos. Y un ejemplo muy claro de lo que es la centro derecha bien llevada es la democracia cristiana alemana. Yo diría que el ejemplo típico o clásico de lo que es un éxito del pensamiento de derecha. Y el sistema alemán fue copiado por los japoneses, la economía social de mercado, y son el monstruo industrial asiático y el monstruo industrial europeo. Pero no solamente eso, Alemania cargó a su hermano herido, mocho, y lo sacó adelante. ¿Y por qué? Porque tienen un esquema eficiente de un Estado que se maneja bajo su principal esquema de responsabilidad, que es la función social, y siendo eficiente en su función social y de servicio público, y un mercado con equilibrio económico en una relación simbiótica entre Estado y mercado, le dan buen nivel de vida a la ciudadanía y el ciudadano se suma en ese esquema y todos empujan en la misma dirección. Un proceso. Abdel, pero lo que yo siento, por ejemplo, en el caso español, no el de ahora, no el PSOE de ahora, ojo, que es más hacia el comunismo que hacia el centro izquierda. Pero el cambio en el poder español del PSOE a el PP, que es de centro derecha y que viene justamente del fascismo y del franquismo, no fue tan grave. Es decir, España siguió creciendo
¿no? Con a pesar de ese cambio, tú no sentías que se quería romper todo como ahora esta gente lo quiere romper, como este PSUV de ahora. Por eso insisto, también depende de quién esté gobernando. También depende, no de la ideología, sino de quién esté gobernando. Bueno, el gobierno de Felipe González, el gobierno del PSOE con Felipe González, fue un gobierno muy de centro. Por eso. Y después con Zapatero fue muy tirado a la izquierda. Son dos partidos socialistas obreros español totalmente distintos, el de Felipe González que el de Zapatero. Me estás dando la razón, que no depende de la ideología. Fundamentalmente, hoy en día, yo no digo antes, hoy en día, en las últimas décadas, sino de quién esté gobernando y la ambición de quien esté gobernando, no para mejorar un país, sino para quedarse en el poder, ¿no? Claro. Y para enriquecerse. Sí, pero fíjate que después de Felipe González entró lo que todavía mantiene vivo al Partido Popular Español, que fue el extraordinario gobierno de derecha de José María Aznar. Sí, me estás dando la razón. El mejor gobierno que ha tenido España es de José María Aznar. En números, en estadísticas, en todo. Ok. Entonces, ¿qué es ser hoy en día de derecha? Mira, el esquema de derecha, vuelvo y te comento, es un esquema democrático, católico, porque sigue teniendo una esencia católica. Es un esquema de elevar la calidad de vida de los ciudadanos con unos mercados que equilibren económicamente, que generen derrama económica, que generen empleos bien remunerados, con ese sector empresarial, industrial, con responsabilidad, con seriedad, acompañado de un Estado que cumple su función y se limita a esa función, que es darle equilibrio al plano social, que es darle servicios públicos a la ciudadanía y que es darle eso, lo que es su función por excelencia, que es la función social del Estado. El Estado se tiene que limitar a su función social y los mercados se tienen que ocupar de generar riqueza no solamente para el sector empresarial, sino para la derrama económica a toda la población. Eso es un esquema de derecha. Ok. ¿Por qué tú te quedaste en COPEI y no te fuiste al Partido Desarrollista, por ejemplo? Que exactamente ofrecía bajo la dirección de Tinoco, ¿no? Exactamente esos principios. Y que, por cierto, fue uno de los personajes más importantes en los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Bueno, mira, eso lo conversamos tú y yo en el programa anterior, que precisamente tenía mucho que ver el tema familiar. Mi mamá, miembro de la Dirección Nacional, de la Dirección de Caracas de la JRC, mi tía abuela y mi abuela calderistas a morir, era esa generación de los profesionales que se metían en COPEI, y yo crecí en ese hogar. Mi padre copellano también, aunque mi padre, tú que eres tan amigo de él, sabes que venía también de su pasado de izquierda, ¿no? La lucha contra Pérez Jiménez, etcétera. ¿Quién es tu padre? Alirio Naime, amigo tuyo de Ángela. Alirio Naime, amigo mío. Sí. Lo que conozco es a tu tío, que es diferente. No, pregúntale a Ángela la enorme relación de amistad que ellos tenían en la UCB. No, yo ahí no conocía a Ángela, a mí no me meta con el pasado de ella y de la UCB. Pero bueno, Ángela fue profesora de mi madre también. Yo lo conocí, es más, yo creo que nunca lo entrevisté. O sea, por cierto, Enrique, el tema Enrique también está en COPEI. Nosotros, mucha gente nos vincula, Enrique Naime a mí, pero Enrique Naime y yo tenemos distancias políticas y formas distintas de ver la política y encontronazos por ese mismo tipo de cosas desde el año, creo que el 91, 92, no antes. Ok. Tú empezaste a hablar cosas terribles de la dirigencia de oposición, que por cierto, esa dirigencia de oposición, muchos de ellos están en el exilio o han pasado por prisión
o ni siquiera pueden tomar un avión o no pueden salir del país. O sea que tan a favor y tan trabajando con el narcorrégimen no creo que sea. Muchos de ellos, no hablo de todos. Cuéntanos las pruebas que me pediste, que te pedí que me trajeras. Porque yo creo que la gente tiene que conocer cuáles son los vagabundos de los dos bandos. Así es, así es. Fíjate que ahorita vamos a empezar con las pruebas. Tú estás hablando de exilados. Mira, está un caso emblemático, entre comillas, de exilado que se fue supuestamente perseguido, que Luis Florido, y ahora aparece en Venezuela como que si nada hubiera pasado y nadie lo toca y nadie le hace nada. No todos son Luis Florido. No todos. No todos son Luis Florido. Pero dime de verdad hayan perseguido, hayan allanado, porque Freddy Guevara se escondió en la embajada de Chile, en la casa del embajador, porque pasaron 2 patrullas del SEBIN frente a su casa. Por Dios, hermano. O sea, aquí tú sí sabes lo que es persecución, yo sé lo que es persecución. Con nombre y apellido a la gente. Yo no te estoy defendiendo al país. A mí lo que me preocupa es que, como dijo Bromfield, que fue embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, los norteamericanos pueden ayudar, pero los que tienen que tumbar el régimen somos los venezolanos. Somos los venezolanos. Totalmente divididos, no vamos a tumbar a ningún régimen. Entonces, sí hay gente exiliada, ¿no? Y sí hay gente que tuvo años presa, entre ellos Leopoldo López y Capriles, que ahora son enemigos de buena parte de la misma gente que los apoyó, que iban a sus manifestaciones, que los aplaudían y que votaron, en el caso de Capriles, por él, ¿no? Y votaron masivamente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas y de quién tiene esas pruebas? Bueno, te pongo el primer ejemplo. Henry Ramos Alú, que ahorita te muestro el expediente, Henry Ramos Alú, que él mismo lo ha reconocido públicamente, que los contratos no son de él, sino de su suegro y de su cuñado. Sí, bueno, entonces el suegro y el cuñado que tiene que, en un juicio el suegro y el cuñado va a ir, coño, me estás haciendo apoyar a Ramos Alú como abogado. Y quien le consiguió los 500 millones de dólares en plantas eléctricas a su hijo y los contratos con PDVSA a su hijo fue Henry Ramos. No podemos ser tan ingenuos que vamos a decir, no señor, el suegro y el cuñado, no fue Henry Ramos el que le consiguió las 2 termoeléctricas que entre las dos sumaban 3.000 millones de dólares. Pero hay pruebas de eso, porque en un juicio, que tienen que ir a juicio, porque espero que todos los que hicieron negocios sucios con el narcorrégimen vayan a un juicio, y si son culpables vayan presos. En un juicio hay pruebas de que, por ejemplo, ya que mencionaste a Ramos Alú, hay pruebas de que él le robó al Estado venezolano y puso a su hijo de testaferro. Sí, claro, los contratos están firmados por su hijo. Por su hijo, no por él. Bueno, pero por Dios, uno de los líderes de oposición y su suegro, su cuñado y su hijo tienen contratos millonarios en dólares con el régimen, entonces tú me vas a decir que el señor no sabe nada de esos contratos. No sé. Lo más probable, o en el mejor de los casos, es que el señor, primero que Venezuela es su familia, que es un alcahueta de ellos, que se ha hecho el pendejo y que no los denuncia públicamente. En todo caso, eso también puede suceder. Sí, como yo te puedo decir que fue el que se lo consiguió, el que se lo pidió a los dados y compraron Acción Democrática. Es posible, pero hay pruebas. Sí, hay pruebas. De los contratos de ellos hay pruebas. Los contratos de ellos, pero no de Ramos Alú. Ah, bueno, pero por Dios, o sea, tampoco vamos a seguir en ingenuidad. Pues, claro, ¿no? Desde el punto de vista legal, vaya preso Ramos Alú. Okay. Mira, aquí tenemos. Con tu yerno, si son responsables de todo eso. ¿Tú me quieres entender? ¿Me entiendes? Ok, ¿qué otra? Te entiendo perfectamente. Mira, te lo voy a decir así. Cuando el Departamento de Estado, porque el FBI tiene pruebas, la Fiscalía de Colombia tiene pruebas, y ahorita vamos con otros casos.
que están documentados en el FBI, en la Fiscalía de Colombia, en tribunales de España. Vamos con otro caso, pero está bien, pasemos el caso de Henry Ramos. Explícame el caso que están investigando por lavado de dinero, donde son socios de una fábrica de aceite de palma en Panamá, Francisco Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Luis Florido. Yo te explico, de esas tres joyas, yo te voy a decir, todavía vaya impasse de Ramos Alú, pero de esos tres, ni hablar, hasta ese extremo por hacer una discusión en el programa no llego. Bueno, y la fábrica de aceite de palma se surte de palma africana de dos haciendas en Panamá también, una de Manuel Rosales y una de Omar Barbosa. Y ahí por de Manuel Rosales no me extraña porque hasta Chávez Frías lo denunció y mostró documentos de cómo lo compraron, ¿no? A raíz de cuando él representó a la oposición como candidato electoral. Así es, así es. Porque hasta la familia de Arias Cárdenas hablaba en contra de él. Pero, y del otro ni lo conozco, no sé, no lo conozco personalmente, creo. Pero hay pruebas de todo esto, de que son socios. Y es más, lo que conocemos por dentro, porque le tenemos cariño a muchos de ellos y trabajamos con muchos de ellos, la estructura de bandera roja de antaño. Sabemos que tal Rosales. ¿Tú estuviste? No, trabajé mucho con ellos en el Frente Nacional de Juventud, donde estábamos todas las juventudes políticas enfrentando a Chávez en el año 99, 2000, 2001, 2002 hasta el 2003 que duró el Frente Nacional de Juventudes. Stalin González, todos sabemos que es el niño protegido de Tarek, y le maneja sus negocios en Aragua y le protege sus negocios entre los dos. Entonces, y sigamos para abajo. Vuelvo a decir lo mismo. Todos sabemos, ¿y tienes pruebas? Sí, las tenemos. Dos documentadas. ¿Y por qué no sacas todos esos documentos ahora que existe el YouTube? Porque te lo voy a decir, hay muchas de esas documentaciones que, por cierto, aquí me trajo un disco duro externo, me lo fui a buscar ayer para este programa donde tenemos todo eso documentado. Y fui a buscarlo porque evidentemente no lo tengo ni en mi estudio ni aquí en mi oficina. Este disco duro externo tiene documentado todo eso, pero aparte de eso, todo está en curso en sistemas judiciales de otros países, y te voy a poner el ejemplo clásico de uno. El caso del Cucutazo, que aquí está en este disco duro, muchas de las pruebas, está documentado en la Fiscalía colombiana. Y por eso es que Humberto Calderón Berti denunció lo que denunció, porque está documentado el desvío de dinero de las fundaciones en las que entró la ayuda humanitaria, y hasta ahora lo que está documentado son 253 millones de dólares, nada más y nada menos. Pero aparte también está documentado por los informes de inteligencia de Colombia que se los presentaron a la Fiscalía, cómo sacaban las gandolas. Es más, las que se documentaron fueron 12, no se sabe si hay más. Vamos solo a las que están documentadas. 12 gandolas que sacaron de ayuda humanitaria que se la vendieron a los contrabandistas. Y ahí están implicados algunos diputados del entorno más cercano a Guaidó. Gaby Arellano, Lester Toledo, Ismael García, Superlano, etcétera. Ahí está involucrado Luis Ortega Díaz, la fiscal criminal Luis Ortega Díaz. Ahí está involucrado Claudia Cotone en ese tema del desvío de la ayuda humanitaria. Y está documentado la Fiscalía colombiana. Si eso está documentado y tú lo tienes, tu obligación como venezolano, ¿no? A menos que te conviertas en cómplice de esos delincuentes que hicieron eso, ¿no? Es sacarlo a relucir, que el pueblo venezolano los conozca y sepa. Sí, lo que no queremos es el proceso judicial que se sigue en Colombia. Lo que no queremos interferir en ese caso es el proceso judicial que se sigue en Colombia. Y nos pidieron que antes de sacarlo aguantáramos un poquito, que ellos siguieran la Fiscalía colombiana todos sus pasos jurídicos. Lo mismo está pasando con un caso que hay en España
donde el hermano de Juan Guaidó está investigado por lavado de dinero por los tribunales españoles. Igual está pasando con un caso muy delicado en Estados Unidos que nos pidieron, por favor, aguanten, porque, y aquí también están las pruebas, que desde el 2006 Ramón José Medina y Leopoldo Martínez eran los colocadores, que implica el tema de comisiones mil millonarias de los bonos venezolanos, desde Chávez, desde el año 2006. Ok. Entonces yo puedo decir que en esta taza tengo la prueba, ¿no?, de que Pepito Pérez, ¿no?, toma o fuma o huele cocaína, porque esta taza es de él, pero no la muestro. Así está. No estoy defendiendo a nadie. Lo que te estoy pidiendo es que vaya más allá, que lo demuestres. Okay, aquí están láminas. Aquí están láminas con fotos, conexiones, todo. Esto lo pasé el disco duro para acá para mostrártelo. Láminas. Documentos. Láminas, de contratos, todo. Aquí hay un informe también de cómo quebraron 3 veces el Banco Industrial de Venezuela. Aquí está. ¿Y quiénes fueron? Y fueron el general Jacinto Pérez Arcay, nombró, porque Chávez lo designó para eso, nombró a Leonardo González Delán, el hermano de Eudoro González, como presidente del Banco Industrial de Venezuela, y lo quebraron 3 veces, junto con Julio Borges, junto con Eudoro, su hermano, y Leopoldo González pasó después de eso a ser el asesor financiero de Diosdado Cabello, que vive en Londres, por cierto, Leonardo González Delán. Hermano del diputado Eudoro González Delán, mano derecha de Julio Borges. Bueno, te voy a decir una cosa, yo soy más radical que tú, te voy a quitar de ese puesto de presidente, porque lo que te estoy pidiendo es que saques a la luz pública esos documentos para que no quede en un dime y direte, sino para que desenmascararan cuánto delincuente hay. Pero ojo, el hecho de que el hermano de Juan Guaidó, a quien no conozco ni me interesa conocer, ni para bien ni para mal, ¿ok?, no lo conozco para nada. El hecho de que el hermano pueda estar metido en negocio, eso no quiere decir necesariamente que Guaidó esté metido. Pero como en Venezuela existe esa idea, yo pienso en el mundo entero, con mi delincuente y mi corrupto no te metas, y menos si es mi familiar, entonces a lo mejor se hace el pendejo, con lo cual se hace cómplice, si es verdad que está metido en esos negocios. Por eso es que yo soy más radical que tú, ¿no?, y más de extrema derecha que tú, que te estoy pidiendo, saca esos documentos, sácalos, muéstralos, porque no tenemos que creer. Pero entonces, ¿en quién coño crees tú? ¿Quién está luchando para liberar a Venezuela? Por cierto, yo supongo que tú pensarás que Trump, la CIA y la DEA son una cuerda de pendejos que no saben nada de eso o que son cómplices de ellos, porque ¿a quién apoya el gobierno norteamericano sino a la oposición representada por Guaidó, por el G4, etcétera? Explícame. Bueno, te explico muy, lo voy a explicar en 2 esquemas que se unen. Primero, el último mensaje del Departamento de Estado fue muy claro: transición sin Maduro y sin Guaidó. Eso quiere decir transición sin régimen y sin Maduro. Después dijeron que Maduro podía ser candidato. Después lo dijeron. Cosa que me parece asqueroso, por cierto. Oficial. Ahora, fíjate. El lenguaje diplomático, tú sabes lo complicado que es y lo que hay que interpretarlo, pero el mensaje fue muy, muy claro. Ahora, no están de acuerdo con lo que está pasando, que les dicen a los dos que se aparten. Pero tú eres el político, perdona, tú eres el político. Tú sabes muy bien que si se quiere llegar a un acuerdo, ¿no?,
hay que llegar a acuerdos las dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Entonces le dicen a los narcotraficantes que no pueden sacar por las buenas por lo visto y debe ser que esto es, ¿cómo se llama? Otra proposición para que digan que no. Bueno, Maduro, vamos a unas elecciones libres, por cierto, ¿cómo se llama? Pero tú no puedes ser candidato. Y tampoco puede ser Guaidó candidato porque entonces ninguno de tú que te dices el presidente auténtico y Guaidó que se dice el presidente interino porque fue elegido por la Asamblea Nacional, elegida a su vez por votación por el pueblo venezolano, ¿ok? Que son los únicos que han elegido, aunque Maduro puede decir, bueno, pues yo fui a unas elecciones y gané. Entonces, los dos están retirados. Eso no quiere decir que Trump esté igualando a Maduro con Guaidó, sino que es parte de un acuerdo, digo yo, buscando la verdad contigo. Ok, fíjate, cuando tú, en lenguaje diplomático, en representación de un gobierno, lanzas una opción totalmente inviable, es con un solo objetivo, trancar el juego para ocasionar que la olla de presión por algún lado reviente y salir del régimen. Ahora, tú me dices, ¿por qué reconoces a Guaidó tantos países? Muy sencillo, porque no hay otra cosa que reconocer. Si existiera algo más que reconocer, fuera reconocido incluso por encima del régimen y de Guaidó. Y te voy a reconocer, si hubieran elegido y hubiera podido ser elegido Leopoldo López, que es el jefe del partido, que le correspondía dirigir a la Asamblea Nacional hace un año atrás, año y medio ya, ¿no? Hubiera sido Leopoldo López. Pero él no puede hacer eso. Si le hubiera correspondido al partido de Capriles, ¿no? Y Capriles no hubiera sido invalidado por el narcorrégimen, hubiera sido Capriles. Guaidó quedó porque le tocaba a su partido dirigir la Asamblea Nacional y entonces la Asamblea decidió en su enorme mayoría, unánimemente, no sé cómo fue, decidió, bueno, entonces él va a ser nuestro presidente interino. Y tan no fue unánime que se tuvo que juramentar en la calle y no dentro de la Asamblea Nacional. Claro. Pero legalmente es él. ¿Cuál es el problema? Acción ciudadana, porque Guaidó no salía de esa asamblea, esa gran asamblea sin juramentarse, salía sin juramentarse y lo linchaba al pueblo. Fíjate que lo único que gritaba la gente que esa gran asamblea era juramento, 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 juramento. Juramento que de paso incumplió. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Se abrazó. Para empezar, yo siempre he dicho que la Constitución del 99 es ilegítima, porque la del 61 fue derogada por un mecanismo no consagrado en ella. Pero vamos a obviar eso. Si nos basamos en esa Constitución de 1999, Guaidó no cumplió con el mandato constitucional porque él tenía 30 días como presidente interino para convocar, no para hacer, para convocar elecciones dentro de 3, dentro de 6 meses, dentro de un año, pero para convocarlas. En el momento que se cumplieron los 30 días, el señor no había convocado elecciones, así fueran para un año, y al año siguiente dejó de ser presidente interino de la República. Entonces en Venezuela, pero para convocar unas elecciones, él en su juramento primero había que erradicar la narcodictadura y no pudo. No es que, es que no pudo. ¿Ah? Entonces no se usó la Constitución. Porque si él dice que él se está juramentando como presidente, de acuerdo a la Constitución le decía, pero tienes 30 días como presidente para convocar elecciones. No lo hizo. El problema en Venezuela es un problema de ilegitimidad total. Tenemos dos que los dos son ilegítimos. Cree el Tribunal Supremo de Justicia que los tres evidentemente pasan a ser ilegítimos, porque el de Michael Moreno, el de Miguel Ángel y el de Tony. Tenemos 3 parlamentos, pues tenemos la Asamblea Constituyente de los Lados, la Asamblea Nacional de Pablo y la Asamblea Nacional de Guaidó. O sea, no hay legitimidad, hay un vacío de poder total, tanto del régimen como de la MUD, tanto de Maduro como de Guaidó, y eso se refleja en las encuestas. Y fíjate que cuando te dicen que Maduro y su régimen tienen 6% de aceptación
y Guaidó y la MUD tienen 14% de aceptación. Entonces, ¿dónde está el resto del 80% del país que rechaza el régimen, pero no se siente identificado con Guaidó y con la MUD? Es gravísimo. Es un vacío de poder, una ruptura del pacto social sin precedentes en la historia de la humanidad. El caso de Venezuela hay que analizarlo a futuro. Imagínate, un gobierno que baja de la encuesta y la oposición, en vez de subir, que también baja, la cúpula opositora. ¿Por qué? Porque la ciudadanía los percibe parte del mismo problema, los percibe cómplices en negocios, en acuerdos cómplices, en elecciones fraudulentas, en negociaciones de impunidad. La franquicia cubana, y todo eso es dirigido desde Cuba, todo ese esquema macabro. Eso es lo que pasa, que triunfaron en eso, en el de que desprestigiara a todo el mundo. No estoy defendiendo a nadie, al revés, quiero que muestren las pruebas. Exactamente para que la gente abra los ojos, si es verdad, siquiera la cuarta parte de lo que se dice en las redes. Porque si algo he descubierto con el Twitter, que uno soñaba diciendo, ay, cuando la gente tenga libertad, que no tenga que estar cerrado por una ¿cómo se llama? Política editorial de un periódico o de una radio o una televisión. Entonces, cuando apareció el Twitter, ahora cualquiera puede decir lo que piensa. Pero es que ahora es más grave todavía, porque ahora no hay ninguna verdad. Todo el mundo ahora es periodista, todo el mundo ahora es analista, todo el mundo sabe más que la DEA, más que un estratega militar, todo el mundo sabe más que todo. Y entonces tú nunca sabes, bueno, yo en realidad trato de creer en empresas grandes, serias, como puede ser Infobae, hasta CNN, BBC, pero mezclando todo eso, el ABC español, el Mundo español, el otro, el que es de izquierda, el más famoso, El País, todo eso. Entonces, leyendo la misma información, cómo lo ven cada uno, uno puede decir, a lo mejor es esto lo que está sucediendo. Fíjate lo que está pasando con la pandemia. Supuestamente desde hace ya meses, por lo menos 2 o 3 meses, han descubierto ya cómo enfrentarse a la pandemia. Los primeros fueron los italianos, que supuestamente no sé qué fábrica y pueblo lo habían descubierto. Y ahí se ve que es totalmente falso. Ahora son los chinos. Hay inclusive gente que defiende a los chinos. Es algo inaudito. Y los defienden los responsables de eso. Porque ellos son los responsables que callaron ese virus y esa pandemia por meses. Por meses. ¿No? Y que ahora dicen que tienen 30.000 muertos y hay gente que lo cree, que es inaudito, que no se da cuenta que es una dictadura de las peores dictaduras que hay y que manejan todos los medios de comunicación y que les importa un comino los chinos y menos los que no son chinos. Si no les importa a los chinos, menos les va a importar a los otros. Entonces, lo importante son las pruebas. Y tú mires, y tú que las tienes. Yo te insisto. Esas pruebas hay que sacarlas. Vamos a hacer una cosa, Napoleón. Antes de entrar en ese tema que es muy importante con respecto a Venezuela, el tema chino, me comprometo contigo que en los próximos días te vamos a dar la primicia de las pruebas. Lo único que tenemos que entrenarlo con algunas agencias de inteligencia y algunos órganos de fiscalías y órganos judiciales que también tienen esas pruebas y las están procesando para que no interfieran las investigaciones y que también vaya concatenado con las acciones que estamos en este momento ejecutando para liberar a Venezuela con un gallo verde que cante y con un gallo civil que cante. Vamos a aclarar, no me interesa tener las primicias de esas pruebas. Lo que me interesa es que la gente conozca esas pruebas, sea a través del medio que sea. Y como esas pruebas son tan importantes, yo, que me estás ofreciendo la primicia, te pido que al mismo tiempo se lo des a varios de los periodistas en los cuales tú crees, ¿no? Para ampliar pruebas no solamente a la gente que me sigue, sino a las que no me sigue. Siempre que sean periodistas honestos y no estén al servicio de otros delincuentes mayores.
Sí, bueno, pues yo se las entregaría a ti, que eres un amigo y una persona en la que confiamos, se las entregaría a Nito, se las entregaría a amigos que tenemos en Reuters, amigos que tenemos en el Miami Herald, o sea, se las entregaríamos. Entrégaselo a Infobae, entrégaselo a CNN, a la BBC, entrégaselo a periódicos que se lean en el mundo entero, además. Okay. Yo creo que eso es lo importante. Si es que eso, te agradezco, no vaya a afectar el apoyo de los Estados Unidos, ¿no?, en las presiones que está haciendo, porque es el país que más está presionando para salir de esta narcodictadura. Porque, como yo siempre digo, en todas partes hay gente deshonesta. Yo estoy seguro que en la oposición hay más de uno comprado por los bolichicos, hay más de uno comprado por el narcotráfico, hay más de uno porque en todas partes existe eso, porque esos son poderes e intereses. ¿Ok? Pero con esa gente, si cuando caiga la narcodictadura y haya una justicia verdadera, si es que puede haber algún día una justicia equilibrada en Venezuela, que no lo ha habido, ¿no?, entonces que esa gente sea enjuiciada y vaya presa. Pero hasta ahora mis enemigos los enemigos de Venezuela, en primer lugar, están en Miraflores y en Fuerte Tiuna. Esos son los principales, que tienen arrastrada y adulante. Complicidades. Y en segundo lugar, en primer lugar están en Miraflores, en segundo lugar están en las complicidades. Totalmente de acuerdo. Pero quien tiene el poder y las armas es Miraflores y Fuerte Tiuna. Bueno, en estos días mandé a dos generales al Carrizo, a dos generales que vinieron a tratar de hablar con nosotros porque lo que querían era que le diéramos nuestros esquemas de nuestra organización. Le dijimos, no, ustedes ahorita, y eso se lo digo a los generales en Venezuela, cuando después los mayores, tenientes coroneles, capitanes y tenientes los metan presos, no se quejen, porque esos soles que tienen en el hombro ahorita, con la situación internacional que hay, valen menos que una barajita repetida. Así que llevamos 48 minutos conversando. ¿En cuánto tiempo vas a sacar esos documentos para, una vez que termine ese tiempo, te empiece a llamar? Y si no respondes a mi llamada, ¿no?, lo diré todos los días y pasaré este programa. ¿Recuerdan que el Naime se comprometió? Máximo una semana. Máximo una semana. Tan poco tiempo. Qué maravilla. En una semana coordinamos con las agencias y te mando una respuesta. Mira, este caso aquí lo tenemos, ya se puede sacar, todavía no, sí, no, y así ok. Ahora, hay un tema muy importante. Después que saquemos esas pruebas, entonces la ciudadanía va a empezar a evaluar quiénes son sus referencias morales. Y te voy a poner ejemplos, porque tú dices que yo no creo en nadie, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Van a empezar a evaluar quién es la referencia moral del país o la reserva moral del país. Juan Guaidó o Enrique Aristigueta Branco. Van a empezar a decir quién es la reserva moral, Julio Borges o Osvaldo Álvarez Paz. O te van a decir quién es la reserva moral, Pizarro o Alfredo García Fendini. O sea, porque vamos a ver cuál es la reserva moral, Padrino López o Juan Carlos Caguaripano. Vamos a ver cuál es la reserva moral. Y así con cada uno de los sectores, industriales, empresariales, porque el problema también en Venezuela es que ahorita tenemos una cantidad de empresarios que no somos empresarios. Yo soy empresario y nosotros sudamos para trabajar y que entren ingresos a la empresa, los 4 socios y todo nuestro equipo de trabajo. Y no tenemos contrato con ningún gobierno, todos nuestros clientes son corporativos, pero hay personajes en Venezuela que dicen ser empresarios y no lo son, lo que son operadores de la corrupción y el saqueo del régimen. Entonces hay que adecentar el movimiento empresarial, hay que adecentar la política, hay que adecentar el mundo militar, hay que adecentar todo. Estoy de acuerdo contigo, me estoy viendo, porque yo siempre pensé que era abierto, de centro, que escuchaba a mis amigos de izquierda y a mis amigos de derecha, pero todos esos ejemplos que pusiste de la derecha son mis amigos y no los que pusiste de la izquierda. Entonces, no me digas que yo soy de extrema derecha.
Yo creo que Aristigueta Granco, un gran hombre, que yo creo que debería un hombre de su edad, su talento, y que ha demostrado ser honesto, porque ser honesto no es no haber robado. Ser honesto es haber estado en sitios donde se puede robar y no haberlo hecho. Esa es una prueba, la única prueba de honestidad. Porque si no has tenido oportunidad de robar y robado, eso no quiere decir que en el fondo seas honesto o deshonesto. Si alguien que yo conozca es honesto, es Aristigueta Granco, y por su edad, ¿no? Creo que una persona de esa edad debería ser el presidente de un gobierno tan difícil como va a ser el gobierno de transición. Y que los muchachos que merecen gobernar, porque basta ya de castrar a las diferentes generaciones políticas que han sido castradas, ¿no? Tanto por los fundadores de los partidos como por los castrados que vinieron después, que castraron a los siguientes. Yo creo que merecen gobernar, pero con gente que tenga trayectoria y que ellos sean los candidatos de unas elecciones libres después de un gobierno de transición que va a ser sumamente difícil. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Mira, yo coincido contigo plenamente. En las nuevas generaciones hay gente brillante, hay gente, están los muchachos de la resistencia, dando el todo por el todo desde el exilio, desde el país, muchachos de las universidades. Bueno, sin ir muy lejos. ¿A quién prefieres tú, esa generación intermedia, que no es ni la pero ¿a quién prefieres tú? ¿A Luis Florido o a Luis Petit? Que creo que vamos a terminar el programa cantando Cara al Sol con la camisa nueva. Fíjate, tú, a Luis Florido o a Vladimir Petit, evidentemente a Vladimir, o sea, en todas las generaciones. ¿A quién? ¿A quién? Te puse dos ejemplos generacionales, Luis Florido y Vladimir Petit, que son de la misma generación. Yo me quedo con Vladimir. No conozco a ninguno de los dos como para escoger uno u otro. No, yo sí los conozco a los dos y me quedo con los dos cerrados con Vladimir. Ahora, mira el tema internacional con respecto a... Joven, no estamos hablando de una persona mayor de edad, pero mucho mayor de edad, para que pueda tomar, para que en el fondo, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Lo máximo que pueda tener es casa por cárcel por su edad, ¿no? Y vas a meter en la cárcel a Vladimir Petit. ¿Por qué quieres verlo en la cárcel? Cuéntame. Un gran amigo y hermano. Pero ve acá, te voy a poner un ejemplo de esa transición que requiere el país. La transición tiene que tener una cabeza gobernante, unas manos ejecutoras, unos pies que dirijan, pero también va a tener que tener un estómago para digerir lo duro de la transición, sí, y corazón para tener ese vínculo con la ciudadanía. Entonces tiene una transición muy compleja en el que tiene que haber no solamente una junta de transición, sino un equipo de ministros y de directores generales y directores de los ministerios muy eficientes, jefes de departamento, una estructura de llenado del vacío inmediata que nosotros tenemos armado, gobernadores, alcaldes, diplomáticos, todo. Y nosotros, gente también talentosa, como hizo Marcos Pérez Jiménez con sus ministros, como hizo Rafael Caldera I con sus ministros, como hizo Carlos Andrés Pérez II con sus ministros. Gente talentosa que no tenían necesariamente que ser del partido político. Lo único que pedía Pérez Jiménez es que no fueran antiperejimenistas, pero les importaba un comino cómo pensaban. Lo mismo que hizo Carlos Andrés Pérez II. Por eso es que tuvo tantos enemigos dentro del partido de él. Propio partido. Ahora, Napoleón, es importante tocar un tema aquí, que es el tema chino que tú tocaste. Muchos dicen que, bueno, que el pecado de China es haber callado el virus durante tanto tiempo. Otros pensamos que es haber fabricado esa arma biológica, que es peor. Eso no está comprobado. Bueno, otros lo pensan, por eso dije lo pensamos. Ahora, lo que sí es cierto es que la base china en Latinoamérica es Venezuela. Y ahorita es indispensable quitarle a China esa base militar y política que tiene, que se llama Venezuela, con Nicolás Maduro al frente. Es importantísimo
para la geopolítica, no solamente mundial, sino para la hemisférica. Sí, pero los chinos en Venezuela tengo entendido que lo que le interesa es no la parte política, sino la parte económica, tanto en Venezuela como en Occidente en general, que realmente la parte política los más interesados son los rusos, y ya los rusos, según noticias que vienen de Estados Unidos, ya le dijeron a Trump que sacaron a sus militares. No sé si era verdad o mentira, porque además son unos tanto chinos como rusos, como iraníes, como Corea del Norte, para mentir son perfectos. Eso no quiere decir que en Occidente mientan bastante también. Bueno, vamos precisamente a ese punto. A China le interesa Venezuela porque Venezuela es la plataforma comercial de ellos para la exportación a Latinoamérica de todos sus productos de mala calidad. Y para eso ellos estaban soportando en el pasado dos proyectos que tenían, que los dos se cayeron, que era el Dragon Mar Cancún, que era una ciudad industrial en México, y el puerto de Gran Calado en Mariel, Cuba, que se estaba construyendo con capital brasileño cuando Lula, pero era financiado por China. Y Venezuela era la plataforma de comercialización con sus dos grandes plataformas de distribución. Eso al caerse de los esquemas le queda solo la plataforma de comercialización, y es importantísima para ellos porque ellos están invadiendo el mercado latinoamericano con sus productos, y de paso, viéndolo comercialmente para Estados Unidos, el segundo mercado en importancia de los Estados Unidos, de los productos norteamericanos, después de su mercado interno, es el mercado latinoamericano. Entonces ahí también no estamos hablando de una situación militar y política, sino también de una situación comercial. ¿Y quién hizo que China fuera una potencia en Occidente y que las fábricas que no eran tecnológicas se fueran de Estados Unidos para China? El gobierno norteamericano de ese momento, republicano, por cierto. Ay, eso no quiere decir que no sea republicano o que no sea demócrata. Yo en la política norteamericana me importa un comino, a mí lo que me interesa es mi país. Pero eso es una realidad porque se creyó que el futuro estaba exclusivamente en la tecnología. Y ahí tienes tú las grandes compañías norteamericanas que hacen sus productos, porque además económicamente les sale mucho más económico, inclusive la mano de obra en China. O sea que los chinos, ese poder chino se debe en buena parte a la política norteamericana, ¿o no? Sí, sí, claro, es que fíjate, los Estados Unidos vio una oportunidad de maquila en China para contrarrestar ese efecto que se estaba dando de las copias chinas, que me van a decir que el Estado no sabe, que el Estado chino que controla todo no sabe que habían copias y falsificaciones, etcétera, y ese enorme mercado que estaba invadiendo el mundo. Entonces dijeron, bueno, vámonos a maquilar allá para que nos salga más barato. No, y además porque creyó lo mismo que creyó Obama con Cuba, ¿no? Que metiendo dinero e industria ellos iban a dejar de ser una dictadura comunista. Pero es que además yo tengo un amigo que hace computadoras en China, ¿ok? Y él sabe perfectamente, primero los empleados duermen en la empresa, en una especie de cajones, ¿ok? Luego, ella sabe perfectamente, al igual que lo sabe Yves Saint Laurent, que lo saben todas las grandes compañías que hacen sus cosas en China, que de día les hacen sus productos los originales, los auténticos, y de noche le hacen exactamente la misma copia de sus productos, y que los consiguen en Taiwán, hasta lo consiguen hasta con la tarjetica esa de que son originales, que es falso que son originales, o es mentira lo que estoy diciendo. Eso es verdad. Pero también es verdad, como me decía este amigo, que durante décadas y décadas en la capital de China, imagínate cómo sería en el interior, a diferencia de las grandes capitales de Occidente, que muy temprano en la mañana lo primero que pasa es la basura y el camión que va limpiando con agua las calles. En China primero pasaba el camión que recogía los cadáveres que todas las noches, ¿no?, se producían o por hambre o por frío. Y que eso desapareció gracias a la inversión de
grandísimos capitales norteamericanos en principio y en general occidentales en China cuando se abrió, pero que sigue siendo una dictadura horrible. Sí, claro, es que fíjate, es un esquema tan desleal, el esquema chino, que es una dictadura comunista hacia adentro, con 1.400 millones de esclavos, a una mano de obra sumamente barata, y hacia afuera son capitalistas. Eso es desleal totalmente con los mercados. Mira, en el fondo no hay más capitalistas. Si ser capitalista es que el dinero está por encima de todo, ¿okay? Cosa que yo conozco empresarios donde realmente se preocupan por sus trabajadores. Ahí está, por ejemplo, en Venezuela Eugenio Mendoza. Por ejemplo, un ejemplo de los muchos que hay, ¿no? Así como hay unos vagabundos y lo que tú quieras porque todo es humano. Yo creo que el poder del dinero no es del capitalismo, es del ser humano, que eso no es capitalismo, porque entonces en China, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Supuestamente es un partido comunista en política, pero en la práctica económica es eso que llaman capitalismo. No, entonces el capitalismo no solamente es de los pitiyanquis malvados que nos tienen oprimidos y que el empresario es el maluco, porque más maluco que el empresario, que Maduro y Diosdado Cabello como empresario, o que Xi Jinping como empresario, no hay ningún empresario en el mundo que sea más maluco que ellos. Bueno, yo te lo voy a resumir mi opinión política con respecto a eso. Soy empresario y en el tema de Estados Unidos, no de ahorita, siempre he sido pro-republicano. Ahora, mira el esquema republicano. El esquema republicano siempre ha sido de estímulo a la inversión, de estímulo al empresariado, de estímulo a que el empresario crezca y le genere riqueza y derrama económica a su gente, a sus empleados, a sus funcionarios, a sus técnicos, a sus obreros. Bueno, eso es lo que yo quiero. Porque si lo quiero perfeccionar un poco más el esquema alemán, sí quisiera. Pero bueno, los latinoamericanos no somos tan perfeccionistas como los alemanes, pero sí hay que buscar un esquema adaptado a nuestros esquemas latinos, pero que sea lo más perfecto posible en cuanto al equilibrio de las funciones del Estado y del mercado. Bueno, Abdel, ya que he recibido seguro el odio de tus seguidores y de tus enemigos al mismo tiempo, podemos terminar a 1 hora y 1 minuto cantando El cara al sol con la camisa nueva, que era la canción de los falangistas. Que lo debes saber de memoria porque tú fuiste copellano. Sí, bueno, te voy a contar algo. O sea, que la primera canción política que me aprendí, que fue una canción partisana, que después la copiaron los comunistas, que es Abel Chao. Que lo copiaron los comunistas, no, que es el himno de los comunistas italianos, que es muy diferente. O sea, que tú primero aprendiste el Chao, pero es una raya vergonzosa para ti. No, espérate. En el movimiento partisano estaban los comunistas, pero también estaban los demócratas cristianos. Ahí estaba todo lo que significaba la resistencia. Es que en Italia pasó un poco lo que sucedía en la Universidad Central de Venezuela en los años 60. Las grandes peleas no eran de los adecos con los comunistas, eran de los copellanos con los comunistas. Eso era lo que se peleaban realmente. Ahí hay un personaje que me marcó a mí mucho la vida, que tú creo que conociste, que era Delfín Sánchez. Él nunca llegó a ser secretario juvenil, pero era el líder universitario y era un líder moral de la juventud copellana, de la gloriosa juventud revolucionaria copellana, y él fundó un movimiento dentro de los araguatos que se llama el Cauri, y yo soy orgullosamente heredado por Delfín, yo soy el jefe del Cauri. El Cauri es muy de derecha. Hay un montón de gente que yo no conocí, que yo no estaba ni siquiera en la universidad en esa época. ¿Qué edad tienes tú? Tú eres mucho mayor que yo. Te toca pedir la bendición. ¿Ah? Yo tengo 52 años, pero desde muy chamo yo estuve con los mayores que yo. Bueno, te dejo. Entonces, espero que toda esa gente que ahora es de derecha y que ha descubierto que es derechista ahora por odio a los narcotraficantes de Miraflores, ¿no? Por lo menos que tengan una base para decirse que son de derecha, ¿no? Y no solamente porque odian a los otros, porque si es por odio,
El triunfo es de Chávez y de Castro en eso que se llama la franquicia cubana, que es fundamental la división y sembrar el odio. ¿Ok? Además, todos somos venezolanos. Espero que nos unamos para tumbar a esta gentuza. Bendito los que peleamos las guerras de Yahvé. Caramba. No contaba con esa final tuyo. Un abrazo, ¿sí? Abdel Naime Pereira.